Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sergio Anzola, soy coordinador de investigación en el SEAD. Me acompaña hoy el equipo del SEAD, personas de fuera del SEAD y sobre todo nos acompaña una invitada muy especial que es Sofía Lizardi Tort, que es la autora del libro Consideraciones históricas, filosóficas y pedagógicas sobre la enseñanza y el aprendizaje del derecho. La idea de este evento del día de hoy es presentar el libro y sobre todo celebrar a Sofía, a su trabajo y a su esfuerzo. También, pues supongo que celebrar el esfuerzo de los profesores que estuvieron acompañándola, porque este libro en realidad es el fruto de su tesis de licenciatura, entonces es una ligera adaptación de esa tesis, pero de allá viene toda la reflexión sobre la que vamos a hablar hoy. Voy a leerles un poquito de la semblanza curricular de Sofía para que la conozcan. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho. Como les comenté, su tesis es este trabajo que luego fue ligeramente adaptado. Sofía actualmente trabaja como directora de procesos de selección en la Escuela Federal de Formación Judicial. Ahí organiza logística y académicamente los concursos de oposición para acceder a las diversas categorías de carrera judicial. Y los temas de interés de Sofía son la educación jurídica y jurisdiccional y la teoría y la antropología jurídica. En sus planes, nos comentaba ahorita antes de entrar al aire, es continuar con estudios de posgrado y también dedicarse a la carrera académica y docente. Además de todo el equipo que está acá, otra persona que va a estar interactuando con nosotros es Mariana Manso. Mariana Manso es investigadora del SEAD, es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un doctorado en Derecho también por la Universidad Nacional de Córdoba. Otro punto importante es para las personas que no están al tanto, el libro de Sofía está disponible en la página del SEAD, que es www.sead.org.mx. Ahí ingresan, si no tienen un perfil lo crean, y en la biblioteca del SEAD está el libro de Sofía para descarga gratuita en PDF. Entonces ahí lo pueden conseguir, lo pueden consultar. Si quieren compartirlo con otras personas, pues les agradeceríamos mucho. La idea de la dinámica de hoy es que empecemos con algunas palabras de Sofía, que nos va a platicar un poco sobre el libro, su estructura, el argumento principal. Luego vamos a pasar a unos comentarios de parte de Mariana y míos, un par de preguntas para animar la conversación y luego abrimos a preguntas y comentarios de todas las personas que están acá. Entonces, de nuevo, mil gracias por acompañarnos. Y Sofía, pues de nuevo felicitaciones, ya te habíamos felicitado en el Congreso SEAD cuando ganaste el premio en Grane por mejor tesis de licenciatura, pero pues doble felicitación y mil gracias por querer publicar con nosotros. Y pues nada, te damos la palabra para que nos cuentes un poco de qué viene tu libro y empecemos a conversar sobre él. Ok, bueno, pues primero que nada, como siempre, me gustaría empezar agradeciendo, en primer lugar, obviamente, al Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, a SEAD, por su interés en mi investigación y sobre todo por la importante labor que lleva a cabo, ¿no? También, obviamente, a su director, el doctor que aquí nos acompaña, el doctor Luis Fernando Pérez Hurtado, con quien pues yo comparto el gusto y la pasión por el estudio de la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Y también pues gracias por su apoyo y la promoción que me ha brindado siempre a través de su organización, ¿no? Desde aquel momento que lo conocí en 2019 en el Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Iberoamericana, pues no ha dejado, no hemos perdido contacto y no ha dejado de apoyarme y de difundir mi trabajo, ¿no? También, bueno, pues muchas gracias a ti, Sergio, a Leticia, por su apoyo y paciencia en este largo proceso editorial. Creo que ya ha pasado más de un año desde aquella vez que entablamos nuestra primera comunicación por correo electrónico y bueno, pues hoy aquí estamos, ¿no? También, bueno, a todas las otras personas de SEAD con quien he tenido contacto para que esto sea posible, Lidia, Aldar, y bueno, todos ustedes, todo el equipo de investigación, cuyo trabajo pues ha sido indispensable para que esto se haga realidad, ¿no?
Y bueno, pues también muchas gracias a todos los asistentes a este evento virtual. Pues es quizás un horario complicado, un día complicado, en plenas horas hábiles, y aquí están, ¿no? Y bueno, también gracias a mis superiores y a mis colegas en la escuela judicial que me han apoyado siempre en mis cosas académicas, ¿no? Me han apoyado para que a veces me pueda distraer un poco de mis tareas ordinarias para no descuidar mis inquietudes académicas. Bueno, habiendo dicho lo anterior, platicaba un poco con Sergio que el objetivo, bueno, que sería interesante que comenzara yo mi exposición platicándoles un poco acerca de dónde surgió mi interés por este tema. Así que, pues bueno, comenzaré por ahí. Quienes hayan leído ya mi libro habrán advertido que, bueno, yo vengo de una familia de abogados. Uno de mis bisabuelos fue diputado constituyente del Congreso de 1917 y fue un diputado de bastante relevancia, ¿no? Participó en la redacción y en el pensamiento de muchos artículos constitucionales que nos rigen hasta el día de hoy, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el artículo 123. Otro de mis bisabuelos también era dentista. Narro ahí en mi nota introductoria cómo él fue dentista, fue abogado por afición, porque era dentista, ejercía como dentista y decidió que quería ser abogado, así que se metió a estudiar Derecho y luego siguió siendo dentista, ¿no? Entonces, bueno, pues mis padres también son abogados, mi hermana. Entonces vengo de una familia muy, muy de abogados, casi en su mayoría de la Escuela Libre de Derecho, en donde justamente antes de que empezara esta presentación les compartía a Sergio y al demás equipo de SEAD que de hecho ahorita me encuentro en la Escuela Libre de Derecho porque hoy a las 7 de la mañana presenté mi examen de oposición para ser profesora. Entonces, bueno, hoy es un día especial porque presento este libro con ustedes y también porque hoy en la mañana presenté mi examen. A ver cómo me va, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema, pues crecí en una familia de abogados. Yo siempre quise estudiar Derecho, siempre creí que tenía una vocación muy clara. Desde muy chiquita supe que quería estudiar Derecho y en la Libre. Me encantaba acompañar a mi hermana, que también estudió aquí, a sus exámenes. Me encantaba, yo decía, yo también quiero ir a la Libre, yo quiero presentar los exámenes. Siempre vi a la Libre con mucho amor y mucha pasión. Y bueno, en el año de 2011, que me gradué de preparatoria, pues fue finalmente cuando me tocó entrar. Y la verdad es que para mí fue un shock tremendo. Me di cuenta que no me gustaba, o por lo menos yo creía que no me gustaba, porque ahora sé que sí me gusta, pero desde otra óptica y desde otro punto de vista. Pero empecé a creer que no me gustaba, que el derecho no era para mí. Empecé a creer que la Libre no era de acuerdo, no estaba de acuerdo en mis intereses, que la manera que yo tenía de estudiar, que previamente, como realicé mis estudios de educación básica, media y media superior en una escuela constructivista y británica, en la que el conocimiento se construía paulatinamente y mucho a través de la investigación, pues me di cuenta que en la Libre esto no era así, que el derecho así no se aprendía, que el derecho se aprendía memorizando textos, memorizando leyes y códigos, memorizando las clases del profesor y después llegar a exponerlas en el examen, ¿no? Entonces, pues sí, para mí sin duda fue un shock. En muchos momentos durante mi carrera tuve crisis vocacionales, tuve crisis acerca de mi institución. Decía, no, me voy a ir a otra institución que privilegie más la investigación o me voy a ir a estudiar otra cosa, filosofía, antropología o historia, algunas de las otras ramas del conocimiento que también me interesan mucho hasta la actualidad. Pero bueno, pues finalmente me quedé y decidí reconciliarme con el derecho y su estudio a través de mi tesis, ¿no? Decidí que la manera que tenía yo de reconciliarme
sería escribiendo acerca de mis traumas de guerra, sería escribiendo y reflexionando y repensando un poco acerca de otras maneras y otros métodos y técnicas para aprender el derecho, ¿no? Entonces, bueno, también olvidé mencionar que durante el primer año de la carrera leí algunos temas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, leía a Duncan Kennedy, a una serie de autores, y pues eso reforzó un poco mi interés por estudiar este tema. Y bueno, ya cuando el momento llegó, pues decidí que escribiría sobre esto. Yo la verdad debo de confesar que no sabía que era un tema estudiado, ¿no? O sea, por supuesto no conocía al doctor Pérez Hurtado, no sabía que había gente como él que le había dedicado su carrera académica y profesional a este tema. No sabía que existía SEAD, por supuesto. No sabía que existía ya una cierta literatura sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo descubrí, me cuestioné qué era lo que yo tenía que aportar a esa lista de literatura en materia de educación jurídica. Y bueno, advertí que lo que yo podía aportar era un poco acerca de mi experiencia como estudiante de Derecho en una escuela con un sistema ortodoxo, muy tradicional y muy formal, ¿no? Y bueno, también advertí que había los autores que tocaban el tema, lo tocaban desde muy distintas ópticas y puntos de vista. El doctor Pérez Hurtado en su tesis doctoral de la Universidad de Stanford tocaba el tema desde un punto de vista, otros filósofos, como por ejemplo Rodolfo Vázquez, lo abordaba desde un punto de vista muy, pues valga la redundancia, filosófico, muy teórico, a partir de los modelos de enseñanza y aprendizaje. Otros lo abordaban desde un punto de vista muy pedagógico, como desde, sí, planteando cuestiones acerca de métodos y técnicas de enseñanza. Otros lo abordaban desde un punto de vista histórico. O sea, me di cuenta que había de mucho. Y entonces, pues yo decidí, como ya les dije, plantear un poco mi experiencia, plantear un poco un diagnóstico y una propuesta a partir siempre de mi experiencia. Pero bueno, para proponer algo, pues lógicamente primero hay que estudiar, no puede uno llegar nada más a hacer un diagnóstico y a proponer, sino que pues tiene que sentar ciertas bases previas. Entonces fue por ese motivo que decidí abordar, y aquí bueno les platico un poco acerca de la estructura de mi texto. Decidí primero que nada abordar un capítulo general de conceptos generales, pues si a lo largo de mi investigación recurriría constantemente a términos como educación, enseñanza, aprendizaje, didáctica, pedagogía, pues sería importante un poco definirlos o hacer mención de a lo que me refería con ellos, ¿no? En el resto del cuerpo de mi investigación. Entonces así lo hice, ese fue el primer capítulo. Después abordé un capítulo filosófico en el que plasmé algunos de los problemas relacionados con, más bien planteé la relación entre el lenguaje jurídico y la enseñanza, y abordé también algunas cuestiones teóricas, por ejemplo, los modelos teóricos de enseñanza y aprendizaje del derecho. También, no, ese fue el tercer capítulo, perdón. Antes abordé un capítulo histórico en el que empecé desde Roma, de cómo fue la educación jurídica en Roma y cómo fue cambiando durante ciertos momentos claves históricos, ¿no? Cómo cambió la enseñanza del derecho tras la promulgación del Código de Napoleón, por ejemplo, etcétera. Y después un capítulo pedagógico, ¿no? Yo advertí que si estudiaba la historia, la filosofía y la pedagogía detrás de este tema, entonces estaría en condiciones de sentar las bases para posteriormente poder
hacer un diagnóstico y una propuesta sobre el estado de la educación jurídica actual en nuestro país y en Latinoamérica. Y bueno, pues a partir entonces de ese estudio fue que ya me animé a hacer un diagnóstico, ¿no? La primera enfermedad que encontré en la enseñanza del derecho es el normativismo excesivo, ¿no? Advertí que los profesores tienden a enseñarle a los alumnos una noción del derecho sumamente formalista y sumamente normativista, ¿no? El derecho y los códigos y las leyes, las normas, ciertamente son un componente importante del derecho, ¿no? O sea, no podemos decir que el derecho no esté compuesto por leyes y por normas. Ciertamente lo está, pero no es todo, ¿no? El derecho también se compone de muchas otras cosas, se compone de hechos, se compone de valores, se compone de costumbres, se compone de muchas otras cosas, ¿no? De hecho, en mi libro tengo una cita que a mí me gusta mucho de Alejandro Madrazo, quien también hizo su tesis de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México acerca de la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Y él dice, el derecho es norma, el derecho es hecho, el derecho es valor, es costumbre, es lenguaje, es política, es retórica, es argumentación, es lógica, es imposición, reivindicación, lucha, controversias, etcétera, ¿no? Esa cita me gusta mucho porque coincido, ¿no? El derecho sí tiene un componente normativo, sí se compone de normas y de leyes y códigos, pero es más que eso. Debemos de ir más allá y debemos de comprender al fenómeno jurídico de una manera mucho más compleja y mucho más multifacética, ¿no? Se me hacía que era muy simplista, se me hace que es muy simplista enseñarle a los alumnos el derecho a partir de leyes y códigos sin más, ¿no? Entonces, esa fue como la primera enfermedad que yo advertí como estudiante. La segunda fue la poca justicia y compromiso social, ¿no? Narro en mi libro cómo muchas veces cuando los alumnos, cuando mis compañeros, ahora mis colegas, entraban a la universidad, tenían muchas ganas de hacer muchas cosas, muchos entraban verdaderamente con ganas de generar un cambio social y con el tiempo, conforme iban avanzando en sus años de estudio, se iban volviendo más apáticos hacia las causas sociales y olvidaban un poco la dimensión social del derecho, ¿no? Un poco advertí que el currículo oculto, que para quienes no lo sepan o quienes no hayan leído mi libro, con el currículo oculto hago referencia a todas aquellas cosas que los alumnos aprenden que no son materia sustantiva, ¿no? Son comportamientos, son actitudes y son cuestiones así de los profesores, ¿no? Advertí que había un currículo oculto que giraba mucho en torno a ser rico, a tener mucho éxito profesional, entendido por éxito profesional como algo puramente económico. Y pues sí, ¿no? Advertí también que había pues mucha mano de obra desperdiciada, porque en nuestro país yo creo que todos estamos de acuerdo que quienes tienen acceso a la justicia o quienes tienen acceso a la justicia de calidad son las clases más privilegiadas de la sociedad y los más desfavorecidos no hay manera de que puedan acceder a servicios legales de calidad. Y hay muchos estudiantes de derecho, ¿no? Entonces yo me empecé a cuestionar por qué no, si hay tantos alumnos de derecho, ahí no manejo ahorita las cifras exactas, pero si ustedes se meten al sitio web de SEAD, pueden ver cuántos alumnos de derecho hay, cuántas facultades de derecho hay, cómo cada año sube exponencialmente la oferta académica jurídica.
y no hay más acceso a la justicia para los más desfavorecidos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una mano de obra desaprovechada. Los alumnos deberían de estar ayudando y aplicando sus conocimientos para apoyar a las clases sociales más marginadas, ¿no? La figura de los bufetes jurídicos universitarios creo que debe de rescatarse, pues si bien es un medio que es una manera de que los alumnos vinculen lo que aprenden en las aulas en la realidad, es una manera de ver cómo opera el derecho diariamente, de conocer el derecho dinámico, y a su vez es una manera de ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la segunda enfermedad, digámoslo así, que advertí. Y de hecho ahorita un tema que tengo pendiente por desarrollar es un proyecto en mi universidad de brigadas jurídicas universitarias, ¿no? Que los alumnos se puedan ir en vacaciones a comunidades marginadas y ayudar a las personas que lo requieren. Otra enfermedad que diagnostiqué durante mi proceso de aprendizaje jurídico fue el menosprecio por las materias formativas o por las materias complementarias, ¿no? Muchas veces incluso los profesores menosprecian a estas asignaturas, ¿no? Yo tenía profesores que decían, historia, no, ¿para qué estudias historia? Eso no te sirve de nada. ¿Para qué estudias filosofía? Eso no te sirve de nada. Cuando la realidad es que este tipo de asignaturas sí son muy importantes. Son precisamente aquellas las que nos ayudan a comprender el fenómeno jurídico desde una óptica mucho más compleja y multifacética. Entonces, bueno, eso es algo que también diagnostiqué y que creo que es importante cambiar o mejorar. Otra cuestión que advertí fue la poca consideración por la investigación. Los alumnos, y no solamente los alumnos, esto es algo que yo veo en mi práctica profesional diaria, los abogados muchas veces tienen grandes carencias de redacción, de lectura, muchas veces escriben muy mal. El otro día le decía a un compañero, o sea, es que si estás hablando si estás hablando de una persona, ¿por qué escribes en plural? Si estás hablando de personas, o sea, cosas básicas, ¿no? Que también advertí. Ahorita precisamente hace un rato en mi entrevista, en mi oposición para ser profesora de la Libre, hablé precisamente de esto, de la importancia de que los alumnos aprendan a investigar. Por muchas razones. Una, por la redacción, por la comprensión de lectura, y también porque es una manera de que los alumnos verdaderamente adquieran conocimientos significativos. Si existe esta concepción bancaria de la educación en la que el profesor transmite conocimientos y el alumno no memoriza y va al examen y los repite, el conocimiento se esfuma al recibir la boleta de calificación. No se adquieren conocimientos significativos que perduren en la estructura, en la cabeza, ¿no? Entonces, es precisamente la investigación una muy buena herramienta de enseñanza y de aprendizaje y de evaluación. A través de ella, los alumnos verdaderamente adquieren conocimientos sólidos que perduran en su mente. Y, bueno, además, otra cosa que también diagnostiqué fue la poca consideración por la pedagogía y por la didáctica jurídica, ¿no? La pedagogía, pues, es una rama del conocimiento, pues, muy desarrollada y a veces los abogados no nos damos cuenta que existe, ¿no? Los profesores pocas veces
se capacitan en estos temas. Muchas veces para ellos la docencia es un hobby, lo utilizan a manera de terapia, pues mi actividad principal es esta y ir a dar clases es mi terapia y no me tengo que preparar. Y pierden de vista que la docencia es una actividad que requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces, bueno, pues esos son a grandes rasgos son a grandes rasgos mis ideas. Pues los invito a descargar y a leer algunas consideraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje del derecho en el sitio web de SEAD y pues a ver qué nos platican Sergio y Mariana y qué podemos discutir. Buenísimo, gracias Sofía por el dictamen médico. Hay muchas enfermedades presentes. Mariana, adelante, vamos con tus comentarios entonces. Bueno, un gusto estar hoy aquí. Muchas gracias, Sofía, por estar, por presentar tu libro y por supuesto, permitirme leerte entre líneas para poder comentarlo. Así que, bueno, agradezco mucho este espacio. Bueno, voy a contarles un poco lo que me pareció a mí la lectura del libro, que es una invitación para reflexionar sobre el derecho, sobre la enseñanza del derecho, pero también sobre algunos aspectos o áreas de oportunidad que se pueden mejorar o cambiar dentro de la enseñanza. Así que Sofía, a través de su escrito, muestra la potencialidad de reflexionar sobre transformaciones en la enseñanza jurídica, y este libro fue escrito por un estudiante de licenciatura en su momento, que se animó a soñar alto y presentar una tesis impecable que realiza aportes sumamente significativos y muy valiosos. Por eso simplemente me gustaría resaltar algunos de estos aportes, entre muchos otros, que en mi opinión signaron el camino de lectura y que seguramente dará apertura a mayores interrogantes, tanto dentro de este seminario, pero seguramente también se multiplicarán por fuera del seminario. Entonces, lo primero es que haré estos comentarios con respecto al derecho y lo segundo con respecto a la enseñanza. Bueno, la tesis de Sofía incorpora y lo hace muy bien una perspectiva histórica para describir las distintas concepciones del derecho, las corrientes del derecho y enseñanza en diversas latitudes y en México. Historizar no es un trabajo muy sencillo, ya que es poner el lente en ciertas circunstancias y orígenes para poner el foco en un fenómeno tan complejo como es el derecho. En su tesis, Sofía logra sintetizar y describir con impecable claridad dichos sucesos. Leer este relato de la historia, en realidad de la historia del derecho, nos invita a preguntarnos sobre el espacio de experiencias en cuanto a definiciones, es decir, qué es el derecho, las instituciones, los actores y la enseñanza del derecho, pero también el horizonte de expectativas, es decir, lo deseable del derecho. La historia permite ser este vínculo entre el pasado, el presente y el futuro a través de un continuo de memoria que se construye con fragmentos, con trozos, y se rearman desde nuestro presente. Por eso el historizar, y esto es una opinión muy personal, trasciende lo descriptivo, ¿sí? E importa como un acto también político, porque otorga memoria, porque otorga identidad, y nos permite reflexionar desde dónde surge el derecho, o los derechos, y cuáles fueron estas circunstancias que le dieron nacimiento, y proyectar, ¿por qué no?, algunas expectativas hacia el futuro. Un punto que me gustaría detenerme es si esta historia permanece inalterable con el correr del tiempo, o si se redefine a partir de la multiplicidad de ciertas circunstancias. Si creemos que la historia del derecho es algo concluido, es decir, si creemos que el derecho ya está hecho, lo cual tiene grandes implicancias, es considerar que esto no se puede renovar, no se puede mejorar o no se puede transformar. El libro de Sofía desafía dicha creencia al postular algunas áreas de oportunidad, algunas áreas de mejora y hasta transformaciones dentro de la enseñanza y del propio derecho.
El segundo punto que me gustaría resaltar del libro de Sofía es evidenciar lo multiparadigmático del derecho, ¿sí? En nuestra cotidianeidad, como estudiantes, como docentes, como abogadas, como abogados, no nos detenemos mucho a pensar en las concepciones del derecho. Lo multiparadigmático del derecho, es decir, la coexistencia de maneras distintas de concebir el derecho en un mismo momento histórico, ciertamente es opacado por, o se encuentra más del lado oscuro o oculto de la enseñanza del derecho y del ejercicio profesional. Ahora bien, si nos vamos acercando un poquito, si escuchamos los susurros que hay en los pasillos de los tribunales, si nos ajustamos nuestros oídos en las aulas de nuestras facultades de derecho, vamos a advertir que no existe una sola manera de comprender qué es el derecho, sino una multiplicidad de maneras de definirlo. Por ello, escribir sobre las distintas concepciones del derecho no es un trabajo para cualquiera, ya que desafía una idea de verdad o varias ideas de verdad que otorga la corriente dominante del derecho. Sin embargo, Sofía escribe sin dejar que la duda o la indecisión ganen este terreno, y pone sobre la mesa presupuestos del positivismo, del naturalismo, del historicismo, entre otras corrientes, como los fundamentos y los criterios que le dan sustento. Me ha sido muy grato leer este acercamiento que aporta el libro, de allí que este escrito me hace reflexionar en cómo operan los derechos en ciertos escenarios, y, ¿por qué no?, reflexionar también de que por qué ciertas cosmovisiones del derecho se presentan con más fuerza o con más poder con respecto a otras, y que éstas siempre se encuentran en movimiento. De hecho, celebro y rescato la invitación del libro sobre la diversidad de pensamientos sobre el derecho. También el libro presenta una reflexión central sobre la enseñanza del derecho. Para abordar este complejo fenómeno de la educación del derecho, la autora realiza algunas preguntas centrales: el qué se enseña, el cómo y el para qué se enseña. Sofía, con una capacidad explicativa, detallada, aborda el recorrido ya formulado por algunos autores, como Madrazo, como Bomer, entre otros, que hicieron también estos interrogantes. Lo que sí rescato de la lectura del libro es que no podemos reflexionar sobre la educación jurídica sin formular o sin hacernos las preguntas adecuadas. Una pregunta adecuada no siempre formulada de manera compleja, sino por el contrario, puede ser sumamente sencilla. No esperemos de todas maneras que las respuestas a esas preguntas sencillas o a dichas interrogantes sean acabadas o completas, pero sí puede aventurarnos a afirmar que un buen interrogante como el qué, el cómo o el para qué del derecho ilumina el camino hacia ciertas respuestas. Así valoro mucho las preguntas sencillas que hace Sofía dentro de su tesis. En mi opinión, me gustaría también agregar a estas tres preguntas al menos una más, y es el para quién de la enseñanza del derecho, es decir, a quién va dirigida esta enseñanza. Este interrogante implica no perder de vista que el proceso de enseñanza y aprendizaje también involucra necesariamente a los sujetos, que estos serían los estudiantes, los egresados, y que finalmente van a ser aquellos profesionales de la carrera del derecho. Por ello, mantener la diversidad estudiantil en cuanto a clases, razas, géneros e identidades enriquece, desde mi opinión, una enseñanza más integral e inclusiva. Y finalmente, quiero cerrar mi breve presentación destacando tal vez una cuestión que puede caer en una obviedad. Sin embargo, desde mi posición, tanto como docente e investigadora, no puedo dejar de destacar que Sofía es egresada de la carrera de abogacía y es egresada con méritos y premiada en esta tesis. Si nos detenemos rápidamente y hacemos una lectura sobre este libro, encontramos a destacados pensadores, académicos, investigadores y profesores. Si ahora comenzamos a leer un poquito más entre líneas a esta bibliografía, veremos que se refiere a muy pocas mujeres que escriben sobre el derecho y la enseñanza. Así que espero y celebro que pronto podamos citar en nuestros escritos a Sofía y a otras muchas mujeres que quieren promover un pensamiento autónomo tan valioso como este, sobre la enseñanza del derecho y, por supuesto, sobre la equidad.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Y déjenme ahora les comparto un poquito de las ideas que yo saqué del libro y de nuevo, pues Sofía, muchísimas gracias por invitarnos a leerte y como dijo Mariana, como leer entre líneas. Yo quisiera rescatar 4 puntos. El primero es que creo que es un libro de entrada y de salida y con eso lo que quiero decir es que es un libro que puede leer cualquier persona o que debería leer cualquier persona que esté entrando al tema de la educación jurídica y que le va a servir muchísimo y que va a entender mucho y va a aprender muchísimo con ese libro. Y cuando digo de salida es que es un libro que también es muy importante y debería ser de referencia obligada para los investigadores que ya tienen cierta experiencia, tienen un bagaje y están pensando en cómo transformar la enseñanza del derecho en México o en Latinoamérica. Entonces creo que es un libro de entrada y de salida. Creo que es un libro de entrada porque empieza de ceros, tiene algo que a mí me parece muy, muy valioso y es no asumir que el lector ya tiene todas las herramientas para la conversación, que entiende cada uno de esos conceptos claves de pedagogía, didáctica, enseñanza, aprendizaje, sino que el libro asume que uno tiene un interés en conversar, en entrar en esa conversación. Y a mí me encanta que es un libro humilde en ese sentido. A veces uno llega a libros o artículos que presumen que el lector ya tiene un bagaje grandísimo, que son un montón de cosas y se saltan esas partes explicativas. Y creo que el libro en los primeros capítulos, cuando se toma el tiempo de explicar cada uno de esos bloquecitos, de esos ladrillos, le hace la vida mucho más fácil al lector y le enseña mucho. Y lo otro es que creo que el libro está muy, muy bien escrito, nunca se siente como un libro pesado y es muy, muy fácil de leer, entonces eso me encantó. Eh, a un punto importante es que no, en esa parte de las definiciones, creo que el libro no se queda en únicamente dar la definición de los conceptos, o sea, no es un diccionario en ese sentido, sino que muestra muy bien la relevancia de cada uno de esos conceptos para ir hilando un argumento más grande. Otra ventaja que creo que tiene el libro, otro aporte importante que hace es, pues primero sobre educación jurídica, en español, en castellano no hay mucho, entonces creo que el libro hace una cosa muy importante, es recoger todo lo que se ha escrito en español y sobre todo en Latinoamérica y acercarle esa bibliografía a las personas que están empezando a interesarse por los trabajos de educación jurídica, creo que es otro aporte súper valioso. Y pues como les contábamos, este libro es fruto de una tesis de licenciatura, pero es fruto de una tesis muy, muy juiciosa, o sea, hay una revisión exhaustiva de todo lo escrito y de verdad cualquier persona que llegue al libro va a encontrar las fuentes más importantes, más relevantes. Entonces, de nuevo, creo que por esa razón es un libro de entrada muy, muy bueno. Y tiene unos apartados que si uno los pasa por alto puede pensar que son decorativos u ornamentales, como el capítulo 2 que es como la parte histórica, pero yo creo que ahí lo que yo invitaría a cada una de las personas que lo lea es como a suspender el escepticismo y leerlo y darse cuenta de su pertinencia, pues porque yo creo que esa parte histórica muestra muy bien que la educación jurídica, la forma en la que enseñamos el derecho, los métodos que usamos, los materiales con los que enseñamos, están muy ligados, están íntimamente conectados con las concepciones que distintos grupos de personas con intereses determinados en un contexto histórico específico tienen sobre lo que es el derecho y los fines que el derecho debe servir. Entonces, creo que ese capítulo 2 que uno puede tener la tentación de saltárselo y decir, esto es solo cultura general, es mucho más que eso, porque nos muestra la enseñanza del derecho en un contexto muy amplio, o sea, nos muestra que los esfuerzos que tenemos que hacer las personas que estamos en la tarea de transformar la enseñanza del derecho tienen que darse como en distintos niveles y lugares, que los esfuerzos, los cambios que vamos a implementar en las aulas con los profesores y los estudiantes van a necesitar estar acompañados por otros cambios en la profesión, en la manera en la que los abogados y los jueces entienden el derecho, en la política. Y yo creo que eso es un aporte muy, muy valioso
pero luego como en términos emocionales tengo ahí como una ambivalencia. Creo que por un lado nos quita algo de presión, decimos como, bueno, o sea, lo que nosotros hagamos va a tener un efecto, el libro de Sofía va a tener un efecto, el trabajo que hacemos en el SEAT y desde otros lugares y otras organizaciones tiene unos efectos, pero no todo depende de nosotros. Entonces creo que eso, por un lado, como que nos quita presión, eh, pero también nos puede como dar algo de frustración, ¿no? Como decir, nosotros podemos jalar las cosas hasta un punto, pero luego para una transformación más completa va a depender de otros, de lo que ocurra en otros lugares. Entonces creo que ese capítulo 2 donde se muestra la educación jurídica en contextos históricos determinados, está muy bien escrito para entender ese punto que yo creo que es crucial, y es que la educación jurídica no sea así dentro de una burbujita sellada herméticamente, sino las preguntas que hacía Mariana, el qué enseñamos, el cómo enseñamos y el para qué enseñamos, no es como que lo decidamos los profesores de manera completamente autónoma, sino que está influido por distintos factores y no hay que perder un ojo hacia esos factores. El segundo punto que quisiera mencionar y celebrar, y que pues ya lo había mencionado de cierta forma Mariana, es pues el hecho de que este libro sea producto de una tesis de licenciatura. Y creo que eso demuestra el valor de la reflexión y la crítica de parte de un grupo de personas que están, no son los directamente implicados en la educación jurídica, pero que creo que no escuchamos lo suficiente al momento de pensar las reformas y los cambios a la educación jurídica, y son pues obviamente los y las estudiantes. Y yo creo que en la literatura sobre educación jurídica hemos pensado a los y las personas expertas como estas personas que ya tienen unos posgrados, unas maestrías, unos doctorados, y nos hemos alejado muchísimo de los estudiantes, o a veces tomamos la voz de los estudiantes. Y creo que lo que la tesis de Sofía demuestra es que los estudiantes tienen una voz propia y no necesitan que nadie hable por ellos. Lo que creo que hay que hacer es, pues justamente tratar de acercarle a todos los estudiantes las experiencias que tuvo Sofía, ¿no? Como los profesores que tuvo Sofía y que ella menciona al comienzo, las lecturas que le acercaron de Vázquez, de Kennedy, de Owen Fisk, de Bomer. Entonces creo que los estudiantes tienen esa voz y lo único que necesitamos hacer es como crear esos entornos para que esa voz salga y nosotros sobre todo estemos dispuestos a escucharla. Y pues ahí obviamente quería celebrar el texto de Sofía, pero también muy importante a los profesores que la acompañaron en esa reflexión, y que por lo que leo entre líneas no era un lugar, no era tal vez como el lugar más seguro para hacer el tipo de crítica que Sofía hacía. Entonces me pareció muy, muy valioso que esos profesores estuvieran dispuestos a escucharla, a que luego, después de hacer esas lecturas muy al comienzo de su carrera, eso terminara en una tesis. Eh, y celebro el hecho de que esas lecturas y esos espacios que beneficiaron a Sofía fueron al comienzo de la carrera. Si entiendo bien, fue como en primer y segundo año. Un poco mi preocupación amarrada a lo que decía Sofía al comienzo es cómo hacemos para que esa preocupación llegue hasta los últimos años y luego trascienda al egreso, porque creo que ahí se pierde algo. Y creo que casos como el de Sofía, de llegar con esa preocupación y con esos intereses al final, son más la excepción que la regla, y lo que necesitamos pensar es qué ajustes tenemos que hacer en el plan de estudios, en el currículo, en los profesores o en el tipo de actividades para que esas reflexiones y preocupaciones queden durante toda la carrera. Eh, y otro punto ahí es que eh, ojalá que no a todos los estudiantes les toque hacer una tesis que implique tanto esfuerzo como la que implicó la tesis de Sofía para dar su voz a escucharse. Entonces yo creo que tenemos que pensar en más espacios chiquitos, más espontáneos, que florezcan más fácil para que los estudiantes puedan hablar de esto, porque digamos, lo que hizo Sofía implicó un esfuerzo largo, un proceso largo, y no creo que todos tengamos ese empuje, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto que celebro. Eh, el tercer punto es otro aspecto bien valioso que creo que lo que hace el libro de Sofía es articularlo de manera
muy clara. Es un argumento que ya han repetido muchas de las personas o de los apellidos que hemos mencionado de otros investigadores, Madrazo, Bomer, Kennedy, muchas personas, y es este de que la concepción que uno tenga del derecho impacta de una manera determinante cómo lo enseña, ¿sí? La manera en la que uno define qué es el derecho repercute sobre qué enseño, cómo lo enseño y para qué lo enseño. Y eso se ha repetido en muchos lugares. Quiero citar una parte concreta del libro que dice, para transformar a la enseñanza del derecho, primero hay que modificar la concepción misma que el derecho se tiene. Es menester entenderlo multifacéticamente, como un conjunto de muy variadas cosas y fenómenos. Las leyes, los códigos y las constituciones son derecho, lo que integra el elemento normativo. Por su parte, el elemento fáctico está en los hechos y acontecimientos que suceden en la calle, en los tribunales, en los reclusorios, en las oficinas, etc. Pero también hay que considerar el elemento axiológico compuesto por valores y principios. El derecho no solo está en la ley, sino en los libros, en las opiniones y en el pensamiento de los estudiosos, en la creación de las leyes y en su interpretación y aplicación. El derecho está en todos lados. Entonces creo que lo que me llama la atención del libro no es la idea en sí, porque esa es una idea que ya viene con mucho impulso, que se viene reiterando desde hace mucho tiempo, pero creo que lo que hace muy bien Sofía es explicar ese argumento de una manera muy, muy clara para las personas que tal vez por primera vez se están acercando a ese tipo de textos y creo que eso es súper importante, que ese argumento gane fuerza y para que gane fuerza creo que lo que necesitamos es entenderlo de una mejor forma y creo que el texto aporta mucho en eso. Eh, y el último punto, que es el más corto, yo creo que el texto es muy bueno porque nos recuerda, creo que es como en una parte entre el capítulo 3 que es el de las consideraciones filosóficas, y el 4 que es el de las consideraciones pedagógicas, que enseñar derecho es de verdad una tarea muy difícil. Y entonces cuando uno lee el texto de Sofía y se da cuenta que es tan difícil, como que le genera alivio a uno como profesor y uno dice como, bueno, hoy esta clase que de pronto no salió tan buena como yo quería que saliera, de pronto no es porque no me esforcé, sino porque de verdad esta es una tarea titánica y hay como que mejorarla día a día. Entonces yo creo que el hecho de que sea difícil enseñar derecho no debería desmotivarnos a seguir en la pelea, en la lucha, pero sí creo que debería como quitarnos peso de los hombros un poco y como sobre todo tratar de tener estos momentos de uno celebrarse o celebrar a otras personas que están empujando, eh, digamos, las ideas hacia donde queremos que vayan. Entonces, esos serían mis 4 puntos y de nuevo, pues Sofía, muchas felicitaciones y muchísimas gracias por querer compartir tus ideas con nosotros, con el SEA, difundir tu libro a través de nosotros. Eh, Mariana y yo habíamos preparado algunas preguntas. Si les parece, hacemos 2, 3 y si alguien tiene preguntas o comentarios, vayan levantando de una vez la mano. Con eso no esperamos hasta el final. Levanten porfa la mano virtual y les vamos dando la palabra y las vamos intercalando con las preguntas que nosotros habíamos preparado, ¿vale? Sofía, ya nos hablaste un poquito mencionaste la palabra trauma, crisis vocacional, pero queríamos como pedirte que te expandieras un poquito en eso y que nos contaras qué efecto tuvo en ti hacer esta tesis, escribir el libro, porque creo que lo mencionaste en un punto y dices que te salvó de tu crisis vocacional, pero no sé, que también hubiera podido ser el caso opuesto y es que te hundiera más con todas las enfermedades que encontraste. Entonces, si nos puedes hablar un poquito cómo fue ese proceso para ti. Claro que sí, Sergio. Bueno, pues muchas gracias al doctor Sergio y a la doctora Mariana. La verdad es un honor que, pues, que gente de su nivel académico me haya leído y me dé estas observaciones, esta retroalimentación. Realmente lo valoro y lo aprecio mucho. Bueno, sí, Sergio, hablo mucho de traumas, crisis vocacionales, porque realmente sí, o sea, sí creo que sí sufrí. Creo que sí me afectó estudiar derecho a mí, bueno, o estudiar de la manera en la que lo estudié.
porque yo había tenido una formación preuniversitaria más exitosa, creo yo. Cuando estudié, a veces decía, no, pues es que no, qué burra soy, cómo no me sé todas las características del arrendamiento, o no sé, X cosa, ¿no? Entonces, esta tesis me sirvió mucho porque me di cuenta que sí soy una buena alumna y que sí tengo algo que aportar, que los profesores que me conocieron por escrito, que los profesores que me leyeron, siempre me consideraron una muy buena alumna y me di cuenta de eso, me dio seguridad, me di cuenta que era buena para unas cosas diversas, ¿no? A lo mejor no era muy buena para aprenderme de memoria las características de las cosas o los requisitos de existencia y de validez de las figuras y de las instituciones jurídicas que me enseñaban, pero que mi ímpetu investigativo y las investigaciones que realizaba eran de calidad y tenían algo que aportar. Entonces, bueno, en ese sentido creo que me dio mucha seguridad. Y no solo esta investigación, también durante la carrera realicé muy pocas investigaciones, pero realicé una acerca de mi universidad a la luz de la sociología y también esa investigación me dio mucha seguridad. Me di cuenta que sí tenía algo que aportar, que sí era una alumna valiosa, simplemente desde otro punto de vista, ¿no? Qué padre que te ha servido Sí, para eso, Sofía, y pues súper importante, pues para el bienestar de uno, ¿no? Como para la autoestima y estas cosas, pues muy valioso. Y lo otro que pensamos con Mariana es, pues el libro apenas le estamos empezando a hacer difusión, vamos a tener más espacios, pero pues como lo presentaste como tesis, queríamos preguntarte qué efectos tuvo, por lo menos en tu universidad. O sea, una vez dijiste esto, sacaste así tus traumas, tus preocupaciones, tus molestias con determinadas formas de enseñar en tu universidad. ¿Qué efectos tuvo, si tuvo algunos? sí, claro, tuvo muchos efectos. Creo que mi trabajo es la primera tesis de licenciatura acerca del tema. Ya había profesores que ya habían escrito del tema, pero el mío fue el primero desde la óptica de estudiante, desde la perspectiva de un estudiante. Entonces, creo que sin duda fue un primer paso y un paso muy importante, poner el tema por primera vez sobre la mesa, escuchar a los alumnos. Realmente mi rector, todos mis profesores me echaron muchísimas porras y me escucharon con muchísima alegría y con muchísima apertura. Bueno, gracias a eso también mi universidad decidió abrirse y tender puentes de comunicación con organizaciones como con SEAD, precisamente. Gracias a eso mi universidad dijo, no, pues voy a escuchar lo que se está diciendo allá afuera, voy a conocer a quienes están estudiando este tema y voy a darle la importancia que merece. Y a partir de entonces creo que se ha abierto mucho estos temas y le ha dado mucha más importancia. Bueno, también quiero aprovechar ahorita que a veces quizás suena muy crítica, muy dura con mi universidad, pero bueno, aprovecho este espacio también para decirle que a mi centro de estudios, pues que lo quiero mucho, que mis críticas no son destructivas, son críticas constructivas, y no solamente a ella, ¿no? A las demás instituciones de educación superior que imparten programas en derecho, ¿no? Digo, critico yo a mi escuela porque ahí es donde me tocó estudiar, pero en general critico a la enseñanza del derecho en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los efectos principales, que se abrió, se dio un primer paso, se puso el tema sobre la mesa, sobre todo también con la pandemia. Con la pandemia tuvo un evento, un efecto importante. Algunos profesores me contactaron para ver cómo le hacían para adaptar su metodología de enseñanza a la nueva realidad virtual. Yo debo confesar que antes de que escribiera la tesis, había pensado en escribirla sobre la enseñanza del derecho virtual,
a través de blogs. Y ya tenía un protocolo de investigación y todo para escribir sobre este tema. Y luego llegó la pandemia, y entonces pues ese tema se puso súper relevante, súper de actualidad. Y entonces pues algunos profesores me buscaron, ¿no? De hecho, todavía ando convenciendo a algunos alumnos de la Libre para que escriban su tesis de eso. Bueno, pues si llegas a escribir, puedes volver a participar en los premios en Grane en la versión de posgrado para que te animes. Sí, claro, este tema a mí me encanta y yo ya lo descubrí para no dejarlo. Quiero seguir estudiando mucho y trabajar en una institución de educación superior que imparta programas de licenciatura, porque pues en la que ahora estoy no imparte, ¿no? Pero sí quiero seguir explotando este tema, seguir aprendiendo y seguir aprendiendo seguir aplicando los conocimientos. Estos conocimientos son 100%, a veces se cree que estas ideas están en el aire, pero que no es fácil aplicarlo. Y no, la realidad es que sí, muchas de las ideas que plasmo en mi libro y que estamos compartiendo ahorita, se las compartí en la mañana al jurado que me examinó para ser profesora en la Libre, ¿no? Entonces, bueno, cuando sea profesora ya podré seguir explotando y explorando este tema desde la otra óptica, ¿no? Desde el otro lado del aula, desde el aula de docente. Porque claro, también muchas veces soy muy crítica, pero soy muy crítica como estudiante, pero pues no dimensiono lo difícil que es ser un docente, lo difícil que es dirigir una institución de educación superior que imparte programas jurídicos, ¿no? O sea, muchas veces yo soy muy, muy crítica y hablo sin más, pero pues no dimensiono la dificultad, ¿no? Durante un semestre fui profesora adjunta de la Cátedra de Historia de la Cultura Jurídica y justamente me asignaron unos temas como de epistemología. Me tocó enseñar un poco como sobre historiografía, sobre la manera de aproximarse al conocimiento histórico. Y bueno, durante esos meses advertí la dificultad de dar clases y comprendí muchas veces a los profesores, ¿no? Comprendí a veces por qué abusan de la cátedra magistral. Pues sí, porque es más fácil, porque pues no tenemos tiempo de andar planeando dinámicas y de andar, ¿no? O sea, también creo, esa es una crítica a mí misma, hay que comprender el otro lado que yo aún no he vivido, pero que espero vivir pronto. Ya muy pronto, Sofía. Sí. Veo que ya hay unas manos levantadas, entonces les pido ahorita que les vaya dando la palabra, si pueden presentarse y decir de dónde nos acompañan y a qué se dedican, ¿vale? Entonces, Diego, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, Sofía. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Colaboro aquí en el SEAD, en el área de innovación educativa. Em, pues una pregunta para dar oportunidad a más personas. ¿Cómo surge esto del diagnóstico que realizas? Si seguiste alguna metodología en particular. Yo sé que no lo puedes explicar ampliamente, pero de manera muy puntual. Y si a partir de este diagnóstico tú identificas ¿cuál de estos 6 puntos podría considerarse como el que le da pie a los demás? O si de alguna manera tú identificas como un orden, es decir, no sé, tal vez algo que tenga que ver con el profesorado es lo que detona el resto, o tiene que ver más con algo profesional, laboral, etcétera. Y pues de nuevo, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues en realidad la metodología que seguí, procuré hacer una investigación de campo, pero una investigación de campo, debo admitir, no muy ortodoxa. Fui a 5 centros de estudio que imparten programas de licenciatura en Derecho en la Ciudad de México. Realicé entrevistas a profesores e investigadores de estos centros de estudio. Asistí a clases. Procuré asistir a clases de diferentes naturalezas, por ejemplo, a clases formativas, o sea, clases históricas, filosóficas, etcétera. Asistí a clases procesales,
y asistí a clases sustantivas, ¿no? Entonces, un poco este fue mi diagnóstico esta fue mi metodología para hacer el diagnóstico. Un poco la investigación de campo y un poco la investigación de campo informal, ¿no? O sea, lo que yo viví como estudiante, que esa también la considero una investigación de campo, pues, aunque no iba a mis clases como con el objetivo de, estoy haciendo investigación de campo, estoy estudiando al profesor, estoy estudiando, no iba así, pero bueno, al final es una especie de investigación de campo y bueno, la formal, ¿no? La explícita que hice en estos otros centros educativos. En cuanto al orden de mi diagnóstico, creo que sí, creo que sí existe un orden y creo que quizás lo que desencadena los demás diagnósticos es el normativismo, ¿no? El hecho de que en nuestras instituciones y en todas las instituciones de los países de tradición continental europea consideremos al derecho como un conjunto de cuerpos normativos, es lo que desencadenan otros diagnósticos como el menosprecio de las materias formativas. Esta idea de concebir al derecho de una manera tan formalista y positivista es lo que hace que creamos que la historia y la filosofía y la teoría del derecho no nos va a servir de nada y que consideremos que lo único que nos va a servir de algo es las asignaturas positivas, ¿no? Esto también desencadena el déficit investigativo. Esto también desencadena que los alumnos no tengan interés en memorizar, sino en recordar disposiciones y artículos normativos. Entonces yo creo que ese quizás sea el que todos están relacionados unos con otros, pero quizás sea del que provienen los demás problemas. Gracias, Sofía. Y ahora Sofía Noriega. Gracias, creo que habemos muchas Sofías acá. Yo soy muy amiga de Sofi, primero decir eso, y también ahora tenemos la fortuna de trabajar juntas. Sin embargo, yo estudié en la UNAM, ella estudió en la Libre, yo estudié en la UNAM. Entonces, bueno, pues por ahí vengo. Y yo primero quería hacer un comentario muy breve, nada más de decirle a Sofi que creo que a veces también es chistoso y suena raro que dé el discurso que dé la Libre y nos esté diciendo que ahorita está concursando para ser maestra también en la Libre, ¿no? Entonces, creo que más allá de que eso parezca una contradicción, yo lo felicito y lo aplaudo porque creo que es la única forma que tenemos y la única forma en la que tiene Sofi también de aplicar lo que está haciendo, ¿no? Y si queremos cambiar las cosas, por más trauma, por más que no nos guste, por más de las levantadas temprano y planear las clases, pues es la forma de hacerlo. Entonces eso se me hace increíble. Y luego tengo pues bueno, tengo varias dudas, pero quiero enfocarme en una que es un poco también de lo que han hablado ustedes, de que estamos, como que este tema engloba un poco el por qué enseñamos lo que enseñamos, pero también cómo lo enseñamos, ¿no? Y a mí a veces creo que lo que más me afecta o a lo que yo más vueltas le he dado durante mis años de estudio, tanto en la prepa, en la licenciatura, y luego también yo fui maestra de preparatoria un año y me costó mucho trabajo, cómo enseñamos. Entonces, porque creo que aquí también es difícil que a las personas, que a lo que nos sirve a una persona, probablemente a la otra ¿no? Y probablemente lo que Sofía no le sirvió de aprenderse los códigos, a otra persona le es muy fácil. Entonces creo que también ahí, obviamente entiendo que por eso están las diversidades de escuelas y muchas instituciones y tú vas acoplándote a un plan de estudios o a una forma de enseñanza que se apegue más a lo que a ti te funciona. Pero también creo que eso
tiene que ver con la educación que recibimos desde que somos chiquitas o chiquitos, ¿no? Entonces, si te enseñan a aprender de una forma, luego también es difícil cambiar esa forma. Y creo que el problema de educación en México viene desde ahí, que no nos enseñaron muchas veces a pensar. Bueno, creo que nosotras tenemos la fortuna de decir que estuvimos en una escuela que sí nos enseñó a pensar, pero que la educación desde la educación básica primaria es complicada. Entonces, aquí que ya estamos hablando en un terreno de una educación universitaria, ¿cómo le harías tú, Sofi? ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar a cambiar este tipo de enseñanza en la forma del cómo y cómo hacer que eso ayude pues a la mayoría de las personas, ¿no? Porque si a ti te fue muy difícil la libre porque tú venías de otra forma de enseñanza, pero probablemente a algunas personas le fueron muy fácil y hubieran sentido lo contrario, ¿no? Si de repente te ponen a escribir, a pensar, a investigar, Claro. y no tienes idea de cómo hacerlo. Entonces, entiendo que no puedes resolver el problema en una pregunta, ni en una tesis, ni en nada, pero ¿cómo serían tus primeros pasos para acercarte a eso? Okay. Muchas gracias, Sofi, por tu pregunta. Bueno, sí, ciertamente la pluralidad de la oferta educativa pues tiene mucho que ver, ¿no? La oferta educativa ahora es tan grande que pues uno tiene muchas opciones de dónde escoger, puede irse a la que más le convenga, a la que más se adapte a sus intereses profesionales, a su manera de aprender y de adquirir conocimientos nuevos. Hay infinidad de criterios, ¿no? Para elegir tu universidad y siempre hay una opción para cada criterio, ¿no? O sea, es incluso hasta válido irte a una universidad por, no sé, la que tiene la mejor cafetería, la que tiene el mejor ambiente, el mejor equipo deportivo, o sea, la oferta académica es muy importante. Pero bueno, dentro de una universidad en específico, creo que yo empezaría por la pluralidad, la diversidad. Para mí es muy importante la diversidad y la pluralidad en el cuerpo, en todo, en el cuerpo docente, ¿no? O sea, que tú veas diferentes tipos de profesores. Quizás para mí hubiera sido mucho más tranquilizador ver a más profesores investigadores, a más profesores que se dedicaran a publicar y no tanto abogados tan prácticos, ¿no? Entonces yo creo que la pluralidad es un paso muy importante, la pluralidad en el alumnado, la pluralidad en el cuerpo docente, la pluralidad en todo, en los métodos y en las técnicas de enseñanza, ¿no? Ciertamente, como tú dices, quizás para mí es más fácil arrastrar el lápiz. El otro día hablaba con una de mis hermanas que le decía que a mí me ponen a resumir un párrafo y escribo 3 cuartillas, ¿no? No, para mí es muy fácil ponerme a escribir y ella me decía, es que ayúdame a escribir porque no sé, tengo que escribir algo y no sé qué escribir. Pues sí, o sea, claramente somos diferentes perfiles, no uno es mejor o no uno es peor, pero entonces yo creo que para enseñar de una manera más integral y para evaluar de una manera integral, pues igual lo mismo, pluralidad. Hay que emplear muchos tipos y técnicas de enseñanza diversos, incluso o sea, para seleccionar tus métodos y técnicas de enseñanza debes de considerar muchas cosas, la naturaleza de la asignatura, la naturaleza del tema, ¿no? Incluso en una misma asignatura hay muchos temas que se pueden enseñar de maneras diversas, ¿no? Quizás para unos la cátedra magistral es muy útil, la cátedra magistral está muy satanizada y no debe ser satanizada porque en ciertos contextos y moderando su uso es buena, ¿no? Entonces, con pluralidad, enseñando la cátedra de manera muy plural, dejándoles investigaciones, dejándoles ensayos, pero también viendo películas, pero también haciendo que se memoricen ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que sí hay que memorizar y que sí hay que saber, ¿no? Pero así, un poco integral, un poco de todo, y así cada alumno tiene manera de reivindicarse con una cosa si es que en otra no es tan buena, y el alumno tiene manera de ver, de comprender y evaluar al alumno más integralmente, ¿no?
igual el profesor dice, ah, pues mira, este alumno tiene una capacidad de síntesis pues muy, muy grande, pero a lo mejor le falla tal. Entonces, o sea, ir así. Creo que en la pluralidad y en la diversidad está, bueno, no hay clave, ¿no? Porque no tenemos una manera de enseñar el derecho perfecto, de manera perfecta, porque no sabemos ni siquiera qué es el derecho, ¿no? Dice, ya ven, que dice Santiago Nino que los abogados son de los únicos a los que les preguntas qué es el derecho y todos titubean, ¿no? Si ahorita le preguntamos a cualquier amigo egresado o a cualquier colega qué es el derecho, de entrada es una pregunta que te paraliza un poco, ¿no? Cualquier respuesta que demos es escueta, ninguna respuesta que demos va a ser satisfactoria, siempre va a ser incompleta. Entonces, bueno, no tenemos una manera de enseñar algo que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? No tenemos una manera exacta de enseñar algo tan complejo y tan multifacético. Pero bueno, tenemos algo, sabemos que es complejo y sabemos que es un fenómeno complejo y sabemos que es un fenómeno multifacético. Entonces podemos empezar por ahí, enseñando de una manera más compleja y más multifacética, ¿no? Más plural, más diversa. Gracias, Sofía. Y ahora otra vez Sofía Flores. Ya nos estamos reproduciendo aquí las Sofías. Sí. Yo tengo bueno, soy Sofía Flores en TIES, estoy en el área de innovación educativa en el SEAD, Sofía, y yo tengo 2 comentarios y 2 preguntas, aprovechando que no hay otra mano levantada, muy puntuales, no se preocupen. Mi primer comentario es felicitarte, Sofía, por tu tesis, de verdad, está increíble, digo, más allá de los comentarios que ya dieron, a mí me encantó, entonces felicidades, y el segundo es gracias con esta humildad y esta actitud tan abierta que nos compartes, incluso se nota en las líneas de tu ahora libro. Entonces, gracias porque nos transmites o me transmites en lo personal como un perfil aspiracional de alguien que quiere transformar la enseñanza del derecho. Y bueno, pues quiero hacerte 2 preguntas muy puntuales, Sofía. Una como más pues del impacto de tu tesis en tu trabajo actual y otra más como pues de tu interés personal. Entonces, bueno, yo pensaba mucho, la formación jurídica o cualquier tipo de formación impacta en la profesión, impacta en las profesiones jurídicas en este caso. Entonces, por el trabajo que tú realizas, Sofía, ahí en la escuela judicial, pues tú estás mano a mano con los concursos de quienes aspiran a ser juezas, jueces, magistrados, magistradas y el resto de los puestos de carrera judicial. Entonces, pensando en esta propuesta tan integral que haces y tan interesante, tú observas en tu trabajo como algunos vicios de la formación y cómo impactan en las personas que quieren y que sustentan estos exámenes y concursos, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable verías tú que tu propuesta tuviera impacto positivo en las personas que aspiran a estos puestos de carrera judicial? Porque yo de entrada diría, estaría genial que se aplicara esta propuesta y que personas que aspiran a estos puestos de carrera judicial pues tuvieran una mejor formación. Entonces, ¿tú observas algo de tu propuesta en tu trabajo? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cuál es tu mayor anhelo o tu mayor motivación de ser docente, Sofía? Ahora que estás aspirando para ello, ¿por qué tu enorme motivación? Gracias. Ay, muchas gracias, Tocaya. Sé que trabajaste tú también en la escuela judicial hace algunos años y pues lamentablemente no coincidimos, pero ojalá en algún momento podamos colaborar o hacer algo juntas. Muchas gracias por tus porras, por tus felicitaciones y por tus preguntas. Sí veo un impacto de mi investigación, en mi trabajo actual. Este positivismo y este formalismo que permea en la enseñanza del derecho creo que también ha permeado durante años en la actividad jurisdiccional, ¿no? Creo que también es un mal que existe un poco en
la actividad jurisdiccional, el concebir el derecho de una manera tan formal y tan normativista. Y creo que justamente recientemente alguno de los proyectos que se vienen haciendo, por ejemplo, con el curso básico, que ahí quizás Sofía Noriega nos podrá platicar más, es esto, intentar que los contenidos sean más enfocados no tanto a conocimientos puros y duros, sino que a que los conocimientos, a que los educandos, las personas que cursan el curso básico, valga la redundancia, comprendan que detrás de cada asunto que resuelven en sus tribunales hay personas, hay familias con un contexto. Es decir, se está procurando hacer a los educandos desde la escuela judicial que tengan una sensibilidad más sociológica, ¿no? Más sociológica, más personal, que comprendan que el derecho no son solamente normas y códigos y sentencias y casos por resolver, sino que detrás de ellos hay personas con contextos muy específicos. Entonces, bueno, creo que sí se ha logrado, sí ha logrado impactar un poco, Sofía. Esa es tu primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué es lo que quiero de ser profesora, no? Bueno, pues aquí esto se relaciona mucho con lo que platicaba esta mañana con el jurado que me examinó para ser profesora. Yo les decía que uno de los objetivos principales de mi curso sería, uno, que los y las alumnas fueran más conscientes sobre su proceso de enseñanza y sobre sus procesos cognitivos, ¿no? Que fueran más conscientes, que continuamente se estuvieran preguntando las preguntas de Bomer que le llamaron la atención a la doctora Mariana, ¿no? Esto, ¿para qué me enseñan esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estoy aprendiendo? Ese es uno de mis objetivos principales, que se hagan conscientes de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. También me interesa, tú que eres pedagoga, que rescaten todo lo que esta disciplina tiene que aportarnos. También, bueno, pues muy en sintonía con lo que ya hemos venido platicando, que los y las alumnas adquieran una noción más compleja y más multifacética y multidisciplinaria del derecho. Que comprendan que el derecho tiene puentes de comunicación con otras áreas del conocimiento, como la filosofía, la sociología, la antropología, las ciencias exactas, la biología, todo, ¿no? O sea, que el derecho no está encapsulado, que saber derecho es saber también muchas otras cosas, y que para comprender una institución o un fenómeno jurídico muchas veces hay que recurrir a otras áreas del saber. También me interesa que los alumnos aprendan a desarrollar profunda y adecuadamente temas que son de su interés a través de investigaciones formales y con rigor académico, que aprendan a desarrollar un tema que les interesa, que aprendan a seleccionarlo y animarse a profundizar y a escribir sobre él, que aprendan a delimitarlo, a seleccionar las fuentes y a llevar a cabo la investigación. Concretamente en la libre, también me interesa que los alumnos, yo quiero que mi clase, en caso de resultar vencedora, sea un espacio cómodo, un espacio libre de terror académico. Yo soy una creyente de que cuando uno está contento y uno está tranquilo, aprende mucho más. Yo la verdad sufría muchísimo en las clases, que de 7 de la mañana que llegaba el maestro a preguntar y todos así. No, yo eso no podía con eso. Yo aprendía mucho más en aquellas materias en las que uno iba contento y tranquilo. Y eso es lo que yo quiero al ser docente. También les transmitiría a mis alumnos que si mi universidad no es para ellos, no importa.
no es la mejor universidad, hay muchas universidades, hay universidades para todos, como decía Mariana, enseñar para quién, o sea, hay hay una oferta académica gigantesca y mi universidad es para un tipo específico de perfil, y si uno no desea ese perfil y no sus métodos y técnicas de enseñanza no le convencen, otra escuela adelante, ¿no? O sea, aquí nuestros compañeros ya nos podrán decir las cifras de cuánta oferta académica hay, es inmensa. Entonces, pues eso, Sofía. Ay, muchísimas gracias, Sofía. Mucho éxito. Muchas gracias, Sofía. Adelante, Luis. Pues muchas felicidades de nuevo, como ya lo he mencionado. Y a mí me gustaría retomar un punto que mencionaste que se me hace bien interesante y que me encantaría animarte para que sea tu siguiente paso de seguir investigando en este tema, que es, y lo vas a vivir tú con tu experiencia como docente, es cómo le hacemos para conectar lo que ya hay y queremos cambiar con las ideas que desde hace décadas se han estado tratando de comunicar, transmitir sobre qué hay que reformar en la enseñanza del derecho. Porque ha sido muy difícil juntar, o sea, que se materialicen realmente. Y en mi opinión, ¿por qué ha sido difícil? Mi opinión es porque no hemos logrado entender que este tren que se mueve de una manera que a lo mejor no nos gusta, va a toda marcha y no se puede detener a escucharnos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando el profesorado trabaja y trae mil cosas, como lo mencionaste tú, y que es muy difícil que pueda preparar una clase y que la respuesta siempre es, pues si no tienen chance de preparar la clase, entonces no des la clase? Pero por otro lado hay experiencia, hay ganas, hay una conexión especial con el alumnado, como para que sean tan sencillos las respuestas. Yo creo que es más complejo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que ese tren que va a toda marcha aproveche la experiencia de un profesorado que está muy ocupado también en otras cosas, que pueda entender los beneficios de hacer algo distinto, hablándoles en su lenguaje, hablándoles de su experiencia, de sus limitaciones de tiempo, de conocimientos técnicos, y entonces poder cerrar esa brecha que hay entre lo que queremos transformar y cómo nos gustaría que estuviera, que no estuviéramos hablando lenguajes distintos. Entonces, ¿qué necesitamos investigar? ¿Qué necesitamos proponer para que la manera, los vehículos, la herramienta que acerquemos para que eso suceda, entienda muy bien este contexto, estas necesidades, estas limitaciones? Y yo creo que ahí está el reto. En buenas ideas sobre cómo debería de ser, se ha escrito muchísimo, hay muchísimo por todos lados, pero ¿cómo logramos que esto se vaya materializando otra vez en instituciones que no tienen tiempo para detenerse? O sea, y no es que sean malas porque no tienen tiempo para hacerlo, es el día a día de una universidad, te come el día a día de un profesorado, y más ahora si queremos ir a muchos modelos que se están haciendo de profesorado de tiempo completo. Cada vez hay más exigencias de más clases, más investigación. Ahora hay que bajar recursos, hay que bajar proyectos, se les pide más cosas, pero por otro lado, pues les estamos pidiendo también cambios y entender. Entonces, pues, comentario general que te invitaría a que el siguiente paso sea ya tú desde la cachucha de personal docente en la institución, ver cómo podemos conectar. Ay, muchas gracias, doctor Pérez Hurtado. Creo que ya le agradecí mucho, pero bueno, no está de más otra vez agradecerle y por todo el apoyo y mencionarle que pues es un honor para mí hablar de este tema y recibir una pregunta pues de uno de los máximos exponentes del tema y de alguien que le ha dedicado y que le dedica su vida académica y su vida profesional a este tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Hurtado. Bueno, a ver, si entendí bien
su interrogante, creo que podríamos, quizás va a decir, bueno, esa es solamente una buena idea, y de buenas ideas ya tenemos muchas, pero se me ocurriría quizás aprender un poco de la universidad norteamericana, usted que se formó en universidades norteamericanas, sabrá que muchas veces aquellos profesores, aquellas vacas sagradas que pues no tienen muchas actividades y no tienen mucho tiempo de preparar sus clases o algo así, pueden más bien dar un modelo de clase como las lectures, más o menos un modelo de cátedra magistral, en tanto que otros profesores más jóvenes, quizás con menos experiencia, pueden centrarse en la parte más práctica y más terrenal, ¿no? Más aterrizada. Pueden dar una especie de laboratorios para que los alumnos comprendan las asignaturas en estas dos dimensiones, ¿no? Quizás desde una óptica pues muy magistral, valga la redundancia, a través de estos profesores y de una manera más accesible y menos formal y más aterrizada con otro tipo de profesores, ¿no? Creo que hay que voltear a ver a las universidades norteamericanas, a ver cómo le hacen ellos. Buenísimo, pues Sofía, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mariana, también muchas gracias por tus comentarios. Y les invitamos a las personas que no han descargado el libro a que lo descarguen desde la página del SEAD, sead.org.mx. Y pues Sofía, seguimos muy atentos a los desarrollos que tenga el libro, las ideas que tengas a futuro, lo que te podamos ayudar con temas de difusión. De nuestra parte, encantados. De nuevo, felicitaciones y pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio, y a todo el equipo de investigación de SEAD. Yo también espero que podamos seguir colaborando e investigando juntos. Claro que sí. Bueno, pues un abrazo a todos y todas y nos vemos en la próxima.